algunos temas relacionados. Voy a arrancar por el tema de la deserción escolar. Ayer escuchaba un reportaje en un colega canal de televisión y me llamaba la atención el tema de la deserción alta escolar que se ha registrado en este último año. Hay personas que se matricularon, jóvenes, niños que se matricularon, pero que no asistieron a clases. Se habla de 240,000 personas, 240,000 niños y jóvenes, y es evidente que eso debe preocuparnos. Hay una serie de aspectos que circundan esta problemática y el Ministerio y el Gobierno los está atacando. En ese sentido, le pregunto, con esto arranco, ministra, muchas gracias por atender esta invitación, siempre es un gusto saludarla. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias también por la invitación y un feliz día a todos quienes nos escuchan. Este tema de la permanencia, la inclusión y la deserción escolar es uno de los que más nos ha preocupado históricamente en el Ecuador, y por eso siempre hemos hablado de la incorporación de nuevos estudiantes al sistema educativo y la ampliación de la cobertura. Un país que ha avanzado mucho en ese sentido, pero la pandemia vino y definitivamente presentó un desafío respecto a estas cifras, a las cifras de deserción, de permanencia en el sistema educativo nacional. Y vemos que ha habido una recuperación de la matrícula luego de que en el año 2021 y 2022 se diera un decrecimiento durante el periodo en donde teníamos las clases a distancia. Vemos una recuperación, sin embargo, todavía debemos buscar que estudiantes que están por fuera del sistema educativo regresen al entorno escolar. Una vez que hemos analizado la matrícula de estudiantes que ya estuvieron matriculados en el sistema educativo, podemos constatar que sí existen todavía algunos, aproximadamente 84,000 casos que están de estudiantes fuera del sistema educativo, pero estimamos que existe un número importante de niños, niñas y adolescentes que, pese a tener la edad escolar, permanecen fuera del sistema educativo. Un dato muy importante para nosotros va a ser contar con el nuevo censo poblacional, porque ahora trabajamos sobre la base de registros administrativos o del censo del año 2010, que no necesariamente refleja la realidad poblacional de nuestro país. Esto va a ser muy importante para tener mayor claridad de dónde están las mayores brechas, dónde están los mayores desafíos. Sin embargo, podemos estimar que se trata de lugares que están en zonas rurales, principalmente donde existe un mayor índice de deserción escolar o más bien dicho de exclusión, porque en muchos de estos casos se trata de personas que nunca han estado dentro del sistema educativo, y para eso establecimos el programa Todos al Aula. Además de volver a la presencialidad, retomar los procesos de matrícula, ahora estamos en procesos de matrícula de régimen Sierra ya iniciando. También Todos al Aula se trata de brigadas de profesionales que se desplazan al territorio nacional y que buscan a niños, niñas y adolescentes que están por fuera del sistema educativo y los reintegra o los atrae nuevamente hacia el sistema escolar, hacia el sistema educativo, o incluso por primera vez. Y esto es una estrategia que consideramos que debe continuar para poder identificar a esta población que generalmente además es la población de mayor vulnerabilidad. Ministra, es decir que se están corrigiendo estas situaciones que provocan la deserción y evidentemente hay resultados importantes, lo acaba de mencionar. Este problema, esta problemática debe irse atacando a medida de que haya posibilidades del Estado de dar respuestas a problemas incluso estructurales. Así es, y una de las cosas que enfrenta el sistema educativo luego de la pandemia a nivel mundial es un rezago en los aprendizajes. Nos estamos concentrando, yo creo que no solo Ecuador, sino el mundo entero, en evaluar cuál ha sido el impacto de la pandemia, y pese a que parece muy lejana, es muy reciente, es un hecho muy reciente que recién estamos pudiendo dimensionar el impacto que ha tenido realmente. Vamos a tener resultados de evaluaciones de muchos países del mundo que recién se presentan este año para poder comparar, pero todo indica, y los estudios y los resultados de hasta ahora indican que existe un rezago en aprendizajes de al menos 2 años, normalmente en la población escolar, e inclusive podría haber rezagos de otro tipo, si es que vemos un análisis más holístico, incluso de un retroceso mayor en cuanto a los avances de los sistemas educativos. Pero también
este desafío de la permanencia va muy atado, Wilson, yo creo que hay que hacer un análisis también a qué pasa en el sistema educativo. Y nos ha llamado a la reflexión de ¿para qué existen las escuelas hoy en día? ¿Cuál es su principal rol? ¿Cuáles son los aprendizajes que queremos priorizar en nuestra población? ¿Y cuál es también la metodología que vamos a utilizar? Y esto nos ha llamado a este proceso de transformación educativa que se ha denominado en el Ministerio, que es no solamente trabajar sobre los datos, las estadísticas y la retención, la matrícula, que sin duda son importantes, pero también sobre la calidad de los aprendizajes. Y esto se traduce en una revisión curricular que empezó por ser una priorización para darle mayor énfasis y tiempo a los temas que son fundacionales, esenciales, como la comprensión lectora, en un país donde nuestros niveles siguen siendo por debajo del promedio mundial y están en el promedio o por debajo del promedio regional, que de todas maneras es muy bajo, ¿no? Y luego avanzar hacia una reforma integral del currículum que culmina en este noviembre y que busca un currículo que más bien pase de ser un enfoque en conocimientos de distintos datos o dominio de la información hacia más bien el dominio o la adquisición de habilidades que nos permitan utilizar información, procesar estos datos, crear nosotros también conocimiento, un pensamiento crítico e incorporar algunos elementos que hoy son fundamentales. No podemos pensar hoy en un contexto como el que vivimos, en una educación que no aborde los temas de la mitigación de los riesgos del cambio climático, que no aborde los temas de desarrollo sostenible, que no aborde los temas de la convivencia armónica y la cultura de paz. Estos son temas que hoy no pueden estar por fuera del debate de qué va en el currículo nacional, y tampoco puede estar por fuera algo que ya sabíamos antes de la pandemia, pero que la pandemia nos hizo ver con mayor claridad. No pueden estar por fuera aquellos elementos de bienestar de los mismos niños, niñas y adolescentes, habilidades socioemocionales, salud mental, y repensar el sistema educativo no solo como un mecanismo para adquisición de conocimientos y pasar pruebas, ¿no es cierto?, pasar el año como el propósito, sino más bien pensar en el sistema educativo como este ente que es transformador de entornos, que es transformador de la realidad de la sociedad, que es un dinamizador de una comunidad, que debe ser un espacio seguro para nuestros niños, niñas y adolescentes, que le debe permitir a la familia tener la tranquilidad de que sus hijos están en un entorno en donde están siendo estimulados, motivados, aprendiendo, mientras ellos pueden trabajar y participar del mundo laboral. Entonces, todas estas reflexiones respecto a calidad son las que estamos llevando a cabo en este momento, que culminan con la publicación de un nuevo currículo en noviembre, pero que han ido avanzando con la publicación de ciertas reformas normativas, de procesos de evaluación, de la emisión de, por ejemplo, sistemas de gestión escolar como Escolvena, que nos permite una planificación de todo lo que se realiza dentro del entorno escolar de una manera más ágil, digitalizada y transparente, de tener, entre otras cosas, también una variedad distinta y mayor de formación de los docentes a través del Plan Nacional de Formación Permanente, que se elaboró de manera participativa. Esto para mencionar algunos de los ejes, algunos de los componentes de esta transformación. Secuelas del fenómeno del niño, para morigerar los efectos del fenómeno del niño, que de acuerdo al monitoreo que realiza el Instituto Oceanográfico de la Armada, podría tener características similares a lo que sucedió en 1997-1998. Y una de las áreas, aparte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que está recibiendo recursos para realizar este tipo de acciones, es educación. ¿Cómo se está preparando el Ministerio y el tema educación para enfrentar a aquellas secuelas que podrían ser catastróficas, ministra? Sí, efectivamente, lo que se ha hecho es activar el COE Nacional. El Ministerio de Educación es parte del COE Nacional como cabeza de la mesa de educación, de la cual forman o que aglutina también a los CDIs que están en manos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a la Secretaría de Educación Superior, y trabajamos
en conjunto para poder diagnosticar, evaluar cuáles podrían ser los impactos de un posible o potencial fenómeno del Niño, tratando de prepararnos para los distintos escenarios y garantizar lo que en nuestra mesa es nuestra prioridad, que es la continuidad del proceso educativo, que nos permita también tener alguna inversión que pueda mitigar estos daños y prepararnos para que podamos potencialmente en algunos lugares que inevitablemente van a inundarse, podrían inundarse, tener los recursos y los insumos necesarios para la educación a distancia. Hemos estado trabajando desde el año pasado en la elaboración de fichas de educación en casa, con nuevos contenidos distintos a los de la pandemia que nos permitan darle continuidad educativa a comunidades que estén aisladas, que no necesariamente tengan conectividad por el periodo que sea necesario en las distintas áreas del conocimiento, pero también evaluando cuáles pueden ser los riesgos que existen a nivel de daño de infraestructura. Y esto nos ha permitido identificar cuál es la infraestructura educativa que es susceptible a inundaciones, que son más de 1.400 unidades educativas a nivel nacional y están mapeadas. Esto no quiere decir que las 1.400 vayan a ser afectadas. Estas son identificadas de acuerdo a las zonas de riesgo que nos ha informado la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Hemos visto cuáles están ubicadas en los sectores de mayor vulnerabilidad o de mayor potencial de estar en zona de inundación, pero también vemos otras que son susceptibles o podrían estar en zonas de deslizamiento de tierra. Estas ya nos elevan a un número mayor como de 4.000 instituciones que podrían verse afectadas. El tener mapeada la realidad y también identificar, tener un fondo para un trabajo de intervención en infraestructura. Y es esto lo que se ha presentado como parte del plan de trabajo para la continuidad educativa y la respuesta al fenómeno del niño desde educación, con una inversión que desde el Ministerio de Educación está alrededor de los $90 millones, que es parte de este trabajo de búsqueda de recursos que está haciendo la Presidencia de la República, directamente encabezado por el presidente, y los distintos organismos de financiamiento internacional para contar con este fondo y poder tener una mejor respuesta preparada. Y sin duda hacer también ese llamado a la comunidad a informarse. Nosotros hemos publicado en nuestras páginas, tanto en Facebook como nuestra página oficial, cuáles son las instituciones, esas que están en zonas de vulnerabilidad, para que la comunidad sepa cuáles son, dónde están ubicadas, estén informados de cuáles deberían ser los protocolos, que también se han publicado. Tenemos ya desde hace varios meses publicados los protocolos de continuidad educativa en caso de riesgos por desastres naturales, ministra, que incluyen las inundaciones. Ministra, ¿estos 90 millones son extra presupuestarios? Es decir, ¿estos recursos son aparte del presupuesto normal del ministerio y los recursos que pueda recabar el gobierno a través de la gestión del presidente y no sé si del canciller, son adicionales dependiendo de los efectos que pueda generar este fenómeno, porque hay una posibilidad bastante remota de que también el fenómeno sea moderado, que no venga de moderado a fuerte, y eso sería lo ideal para todos los ecuatorianos, ministra. Correcto, lo ideal sería que todo esto nosotros debemos estar preparados para el peor escenario. Sin duda, ¿no? Entonces, exactamente, con la naturaleza uno nunca sabe. Esperemos que la tendencia que ahora sigue siendo de un incremento en la temperatura del agua se pueda revertir. Eso sería lo ideal, es lo que todos quisiéramos, pero estos fondos que están que se están buscando movilizando de más de $266 millones, lo que buscan es estar preparados para un escenario de moderado a grave, en donde tengamos estos recursos disponibles. Son extras a los que ya estaban contemplados, sin embargo todavía no están digamos así, en la cuenta del Estado y en proceso de ejecución. Estamos en una fase inicial del proceso de búsqueda de estos recursos, de negociación de estos recursos, que ha tenido grandes avances, como lo ha informado el presidente, pero que todavía no están en ejecución. Quiero preguntarle finalmente, ministra, hay una decisión de que el año lectivo en la Sierra y Amazonía no arranque en septiembre como está previsto normalmente, y va a arrancar, entiendo yo, que
a finales o la última semana del mes de agosto, se habla del 22 o el 23 de agosto. ¿Cuál es la razón de mover esta fecha, de adelantar el inicio del año lectivo en la región Sierra y Amazonía? Entonces empezamos en agosto, la última semana de agosto, a partir del 22 de agosto. Esto se ha elaborado sobre la base de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Una vez que la ley entró en vigencia, este es el primer año lectivo con la ley completamente vigente, en donde ya se implementa el cambio también en la organización por trimestre, en donde tenemos que conjugar varias disposiciones legales. La una es mantener los 200 días de clases, y la otra es que los docentes fiscales puedan tener los 30 días de vacaciones seguidos en el verano. Esto hace que, y por supuesto que se respeten también los feriados, y que los estudiantes en el medio del año puedan tener recesos cortos, pero recesos que les permita también descansar en un proceso de educativo. También estos cortes son importantes. Por lo tanto, el lograr cuadrar estas dos disposiciones del número de días de clase más el número de vacaciones de los docentes, los exámenes que tenemos, ¿no es cierto? Este es el último año que se dio, el que acaba de pasar, en el que se rindieron supletorios remediales, se rinden el 18 de agosto, exámenes de gracia se rinden el 22 de agosto, es la última ocasión en que ya se culmina con eso, pero teníamos que cuadrar todas estas disposiciones. Teníamos que tener la planificación de supletorios, de remediales, de gracias, la planificación de inicio de clases, los 30 días de vacaciones y los 200 días de clase. Logramos generar un cronograma que nos permita tener varios recesos dentro del año, pero nos obligó a iniciar un poquito antes de lo usual. Esto es importante mencionar que es de cumplimiento obligatorio para las instituciones educativas fiscales, más no las particulares y fiscomisionales, quienes pueden ajustar su cronograma sin ningún inconveniente. Y por otro lado, aprovechar también para decirle a la ciudadanía, estamos en periodo de matrícula. Las matrículas del nuevo año han iniciado o inician con el proceso de agrupación familiar. Ahora nos encontramos en el proceso de matrícula de los niños que están en el MIES, de los niños que están en el sistema de los CDI, en un proceso que hasta la fecha tenemos ya la matrícula de 22.706 niños, pero empezamos luego ya a abrir las matrículas al público en el periodo de agrupación familiar, es decir, para hermanos, del 10 al 22 de julio. El primer proceso de traslado se dará del 24 al 30 de julio, en donde se pide mover, digamos, de una institución a otra o de una jornada a otra, igual que un segundo proceso que se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto. Las matrículas ordinarias son del 2 al 13 de agosto. Recuerden, la ciudadanía, el proceso de matriculación es completamente gratuito, no existen cobros de pensiones o de ningún rubro para ingreso al sistema educativo fiscal, y se hace a través de la plataforma juntos.educacion.gov.es de manera presencial en los distritos educativos a nivel nacional. ¿Se va a optar, me pregunta un amigo oyente, se va a optar por clases virtuales en aquellos establecimientos que sean afectados por las lluvias, consecuencias del fenómeno del Niño? Eso entiendo yo que va a ser así, no va a haber posibilidades de ocupar aquellos espacios. Ministra, un poco para solventar la interrogante de este amigo oyente que entiendo le está escuchando en la provincia de Esmeraldas. Sí, el plan de continuidad educativa, y Esmeraldas ha sido testigo de la implementación de este plan y sigue siéndolo, porque seguimos recuperando el sistema educativo y la presencialidad luego de las fuertes inundaciones con el desbordamiento de 6 ríos. Allí ya se implementó un protocolo en donde se hace una evaluación institución por institución, y de acuerdo al nivel de daño se toma la decisión de si es que se puede continuar en clases presenciales con daños menores o clases semipresenciales en grupos organizados de distintas maneras cuando sea posible, o si es que debe irse a educación a distancia, que puede ser virtual o puede ser a través de modalidades de educación a distancia con las fichas de trabajo autónomo y con apoyo de docentes. La decisión de si vamos a una modalidad a distancia se toma sobre la base de la evaluación del daño
o de la envergadura del daño que haya sufrido la institución educativa o la comunidad, porque no solamente es de institución, sino que también puede haber problemas de movilización, por ejemplo, en acceso de un lugar a otro, de movilización de los docentes. Entonces, todos estos elementos se evalúan para decidir cuáles son las instituciones que pueden volver a la presencialidad. Lo que sí puedo garantizar es que seguimos planteando el principio que nos guió durante la pandemia, que también nos guiará durante la respuesta al fenómeno del niño, que es que lo último que debe cerrar es la educación y lo primero que debe abrir. Y haremos todo lo posible para que las instituciones que deban ir por la envergadura del daño que puedan sufrir a una modalidad a distancia, regresen a la presencialidad lo antes posible. Nos hemos activado también con la Mesa de Cooperación Internacional para poder contar con apoyo y prepararnos de mejor manera para que la respuesta ante un potencial daño de gran envergadura pueda ser articulado, coordinado y que tengamos los insumos ya en nuestro país para que todas estas organizaciones que apoyan también en la respuesta a emergencias y riesgos puedan estar en el territorio y preparados de manera inmediata junto al gobierno nacional y también, ¿por qué no decirlo?, a los gobiernos locales, a quienes siempre hacemos este llamado a través del COE nacional, que en COEs cantonales se preparen y también inviertan en mitigación de los riesgos de inundaciones por el fenómeno del niño. Ministra, aprecio su apertura, muchas gracias por atender esta invitación y darnos a conocer algunos elementos que evidentemente son de interés de la colectividad ecuatoriana. Muchas gracias, ministra. Gracias a la ministra de Educación, María Brown, que ha estado con nosotros a través de Noti Hoy, la noticia.